En el fin del mundo solo un chico y una chica quedaron, no se querían despedir y con las campanas se declaran. Fue un final de manga muy bonito, lástima que su juventud no haya sido igual. Al acabar su manga era momento de acabar con otro asunto en unas vías de tren, eso era peligroso. Solamente quería tener un romance como el de sus mangas, pero su cuerpo no se lo permitía. Cualquiera que se acercara contraría una enfermedad mortal, por eso debía desvivirse, pero el otro se le acerca. Nunca había oído de una enfermedad mortal así, las desvividas a día de hoy carecían de sentido, preguntando dónde dolería. Su maldición era mala suerte y se le cae el piso siendo atropellado por el tren. Pensaba que tenía otra víctima de su mala suerte. Comprendía que decía lo de la enfermedad para que no se le acercaran y empieza a regenerarse. Era de las suyas y aparece como llegó al mundo. Y sale corriendo pensando que era un zombie, pero no se les podía comparar. Era un no muerto y quería hacerle preguntas, así que huye de los policías. Volaba gracias al impulso de regenerar sus patas. No le dejaría huir, pero eso provocaría más mala suerte. No le dejaría hasta que lo explique. Incluso la podría llegar a ayudar. Como pensaba desvivirse, las amenazas no tenían efecto. Empezando a girarle y se arrepiente. Hace 10 años tenía 8 y sus padres iban al extranjero. Ella los fue a despedir. Le abrazaron mucho y media hora después el avión petó. No hubo supervivientes. Desde entonces todos quienes tuvieran contacto acababan mal. Por eso usaba tanta ropa. Los abrazos eran los más desafortunados, así que lo comprobaría, cayendo en una caja de bananas de un avión. Aprovecharía para escapar, pero esa mala suerte no era suficiente y tropieza con una banana hacia el suelo. No pudo usar ropa femenina ni experimentar un romance como el de sus mangas. No estaba lista para morir. Llegando el no muerto a salvarla, no podía dejarla. Finalmente encontró a alguien que le podría dar fin a su larga vida. Debía averiguar cómo atraer la mayor mala suerte, así que se la lleva a su guarida. La detendrían cuando la confirmaran. Empezarían a medir esa mala suerte con su piel, así que sale corriendo. No le quería contar sobre su maldición, pero se le engancha la chaqueta y el gorro. Tenía muy largo cabello, ya que los estilistas no lo podían cortar. Él lo haría. Mientras no la suelte, no tendría mala suerte, aunque le caería toda de golpe. Hace siglos era estilista y quedó bastante linda. La abrazó por 15 minutos, así que le caería algo tocho. Llegando estos que lo decapitan, la chica se llamaba Fukuizumo, bajo el nombre clave Unlock. En la cápsula, el Undead no se regeneraría y la esposa. Su trabajo era encerrar a las personas con poderes. El suyo era increíble, una Death Note de quien tocara, pero a través de la tela era segura. Querían su poder para el asesinato, seguro los Undead también. Aunque ella sabía que él solo quería descansar, fue el primero que no le tenía miedo. Estaba muy agradecida con Zombie, cayéndole un rayo a quien lo tenía capturado, así que se libera. Las armas no funcionarían contra él, pero no era tan bueno peleando. No ahora, antes sí que lo era. Por tantos años en su cerebro ya no cabía información. Por eso tenía una tarjeta para reprimir 100 años. Era una bestia peleando, pero se volvería loco sin la tarjeta. La mala suerte no fue la llegada de la agencia, sino el rayo. Debía probar si habían reacciones tardías. Con tantos años tenía muchas habilidades, así que usa a Fuko de rehén, pidiendo la cabeza sin regenerarse. Era bondadoso, así que se la daría. Lo hacía por ella. Pero aunque él no pueda morir, sufriría su mala suerte. Se divirtió y quería poder volverla a conocer en algún futuro. La mayor mala suerte venía de un beso. Agarrando su cabeza, por primera vez podía estar con alguien sin preocupaciones. La mayor mala suerte vendría y debía alejarse. Zombie se encargaría. Desde el momento en que se encontró con ellos, su suerte se acabó, cayendo un gran meteorito. Era la primera vez que le caía uno. Lo salvó. Una buena mala suerte. Presentándose, pero no podía recordar su nombre, así que Fuko le pondría uno. Lo llamaría Andy, por Undead. Si un beso hizo eso, solo había algo que daría incluso una peor suerte. Así comenzó la historia, en búsqueda de la muerte más grande jamás vivida. Andy solo pensaba en ella como una herramienta capaz de desvivirlo. Debía encontrar otra manera antes de que quisiera ser el delicioso. Dependía de la simpatía, ya que al igual que a sus padres también besó a su abuelo, a quien le tenía miedo. A este solo le rompió las piernas. Murió 3 años después de esto. Seguramente no estaba relacionada a la mala suerte. Entre más le gustara una persona, más desafortunada sería. Si le hacía algo, lo odiaría y no le daría mala suerte. Debía mantenerla con vida, llevándolo a una armería. Tenía varias en todo el mundo para luchar contra los perseguidores, dándole una armadura a prueba de todo. Esos tipos eran una organización contra misterios no identificados. Definitivamente volverían. Eran llamados negadores al desafiar las leyes naturales. Ellos ayer conocieron las suyas, pero no tenían idea de qué les vendría hoy. Hace 50 años lograron hacerle daño y pasó otros 10 años en un laboratorio. Le harían algo terrible si la atrapan y habrían muchas víctimas por probar su mala suerte. Y harían experimentos muy turbios, huyendo en moto con su arsenal. No tenían un destino, simplemente huirían hasta que se enamore de él. La protegería. El cielo se estaba rompiendo. Iban tras ellos. Hace 50 años también salieron de una así, llegando un robot de la Unión que le mete un... Yendo tras él, pero empezó a correr hacia atrás con otro tipo que la agarra. La misión era acabar con Unlock y atrapar a Undead, pero él quería preguntarle por su tipo y Andy se regenera. Yendo a atacarlo, pero se queda tieso, recibiendo otro ostión. Ahora se podía mover, así que no tenía un daño nervioso ni muscular. El peliazul era quien los atiezaba. Andy sabía que ambos restringían el movimiento. El robot detenía y el peliazul controlaba la voluntad, recibiendo un golpe tieso, pero después del golpe se podía mover, zampándole tremendo combo. Preguntando si los perseguirían para siempre. El meteorito hizo que su escala de peligro aumentara a 8. No solo los cazadores la perseguirían, quitándole la cabeza, le contaría de ellos. Habían 10 negadores en Unión. Estaban exentos, siempre que resolvieran, debiendo pasar unas pruebas, pero no serían más de 10. No podrían ingresar. Cualquier otro negador era un monstruo, pero Andy la salva. Solo debían desaparecerlos esos dos, estarían dentro. Así que le da un toque. No le gustaba ni nada por el estilo. Andy se les acercaba. Como era una tsundere, qué tremendo camión que los enviaría un isekai, pero no funcionó. Los negadores negaban sus reglas o las de otros. Contra los externos debían encontrar que restringían. Como detenía sus movimientos en posición
posición de ataque, su poder era unavoidable, inevitable. No encontraba la denegación del azul, pero el edificio iba a petar, no sabiendo si era mala suerte o coincidencia. Ese era el poder de un nivel 8, no era un arma, era un desastre. Primero se encargaría de Undead, esa era solo su mano disparándole un dedo. Podía detener sus músculos pero no su regeneración. Seguía el peliazul, no había necesidad de pelear, ya tenía su puesto asegurado, pero necesitaba otro para Fuko. Debía morir hasta descubrir que negaba, tratando de atacarlo pero usó la pierna equivocada. Era la primera persona que lo tocaba en un combate. Llegando a Fuko y pidiéndole la espada, sabía que su poder invertía, así que se prepara para detener ese inverso. Usaría algo indetenible, pero dudó en cortarlo. Fuko se trató de acercar, pero él lo evita. No podían huir ni tocarlo, afectaba la mente, pero ahora los tenía en la vista a ambos, preguntando quién se uniría, eligiendo a Fuko. Podían hacer lo que quisieran con él, no dejaría que ella pasara por eso. Él lograría escapar antes de que muriera, incluso si era una viejita, pero Fuko no quería eso, pidiéndole que voltee. Haría cosas que me banearían el canal. No abandonaría a la primera persona dispuesta a estar con ella, rezando porque la mala suerte sea suficiente. Le hicieron reír y los compadecía, así que acabarían con otro miembro para entrar ambos. Él lo recomendaría si lograban esta hazaña. Doxeando a uno que investigaría un ovni, tendría corbata roja y emblema. Estarían dentro, advirtiéndoles de otros enemigos. Andy no era tan malo para aprovecharse de alguien desesperada. Irían a Rusia por su propia ruta, conducirían hasta la costa y cogerían un barco hasta el país. Luego tomaría un avión y contrataría viejos amigos para resolver. Lo esperarían en el lago y cuando acaben beberían mucho vodka. En 1970, una chica de Unión veía cómo Andy celebraba su cumpleaños. A día de hoy, en un satélite estaban rastreando su yate. Llegarían pronto, pero Fuko tenía miedo. Debía disfrutar del viaje, siendo balaseados. En el peor de los casos podían depender de su mala suerte. Todo dependía de cómo lo utilizara. Su habilidad Undead no solo regeneraba. Si regeneraba sobre una parte suelta, la podría impulsar, petando un avión. Ahora seguía la persona del emblema. Se le venían a la mente tres personas. El creador de esa katana indestructible, Unbreakable. El ingeniero que experimentó con él hace 50 años y quien lo capturó. La dama que creaba barreras invisibles. Era inmatable, pero no invencible. La dama sería un mal enfrentamiento. En el peor de los casos debían confiar en su mala suerte. Debía estudiarla mejor. Eso además mejoraría su relación. Era el único hombre al que la chica de las barreras amó. Volvería a ella. Pero Fuko estaba inconsciente bajo el agua. Debía apurarse usando su falta de manos para levantar los escombros y sacándola para respirar. Debían apurarse, adoptando una pose de rendición. Estaba ganando tiempo para probar su mala suerte. No la podía controlar a voluntad, pero hasta ahora todas eran de algo cercano, menos el meteorito y el rayo con los besos en la mejilla. El pelo y la mejilla tenían un gran valor sentimental para ella. Su mala suerte debía igualar ese valor. Sabía que vendría algo muy grande, ya que le hizo RCP y boca a boca para salvarla. Su teoría era cierta y se impulsan con los cortes. Hace muchos años tuvo un maestro espadachín. Solo cortó el vidrio, podrían llegar en el avión. Debían encontrar un valor de infortunio y su activación. Su mala suerte sería su fortuna. Pero el avión petaría en 10 ya que los descubrieron, lanzándose al aire y un aterrizaje en 5 puntos. Pies, pantorrillas, trasero, espalda y lo que quedara. Debían cuidar su cabeza. Llegando al lago donde estaría su objetivo. Era la primera vez que salía de Japón. Estarían seguros siempre que hubieran turistas. Mientras ella turisteaba, él buscaría a sus compañeros, preguntando si le disgustaba algo. El wasabi, ya que irían al restaurante de un amigo que hacía tremendos manjares. Debía aprovechar para divertirse, pero no conocía el idioma. Encontrándose una pintora, le emocionaba mucho conocer una japonesa. Se vestía de colegiala porque le encantaba el uniforme. Ella nunca pudo utilizar uno. A ella también le gustaba el arte ya que no podía salir. Pasándole un lienzo, se lo daría a Andy cuando vuelva, preguntando si prefería lo que cambia o lo que permanecía igual, llamándola Lucky por el good luck de su gorro. Ella prefería lo incambiable, por eso amaba el arte. Capturaba un mundo en constante cambio, creando algo inmutable. Necesitaba más tiempo para responder. Acabó agregando muchas cosas a su cuadro. Agregó muchos destellos a la luna. En el espacio solo existían el sol y la luna. Quería darle unos amigos para que la luna no estuviera sola. Durante muchos años el no cambiar fue muy duro para ella, hasta que conoció a Andy. Le trajo muchos cambios a su vida en solo 4 días. Logró cambiar después de 10 años. Era una chica joven e ingenua. Ella era la chica de las barreras y hacía flotar el lago entero, llegando a Andy atacando sin efecto. Gena se pasó con el maquillaje. Era quien lo atrapó hace 50 años. Sabía que querían un puesto en unión y no se los daría fácil. El maestro Shen estaba recordando su pelea con Andy. Fue muy divertida. Gina se los encontró e iniciaría la batalla. Sabía que podrían con ella. Quien estaba muy emocionada de verlo. Fue hace 50 años pero se veía de la misma edad. Lo atrapó cuando tenía 16. Ahora tenía 66. La tecnología ante envejecimiento era increíble. Tenía 16 años eternamente y lo mueve con sus barreras quitándole la cara. Se enamoró de él primero. Fue hace 50 años en un encuentro predestinado como cazadora, aunque sus asientos estaban ocupados. Cuando lo supervisaba se disculpó por atraparlo, pero no acepta las disculpas. Simplemente perdió esa vez. Además encontraría posibles maneras de morir, pidiéndole una revancha en la que ahora ganaría. Escapó sin decirle nada, pero por fin lo encontró y le tira unas piñas. Shen se le adelantó en encontrarlo, pero gracias a eso Boy dejó un puesto libre para él, tirándolo en la flashbang, pero la katana no podía cortar la barrera y con otra lo trata de aplastar. No pensaba escapar, pero todos sus amigos murieron. El lado bueno es que encontró otro restaurante, descubriría cuál era su negación, solidificó el lago y lo levantó. Además de crear barreras invisibles, podía hacerle endurecer cosas, pero si así fuera su katana lo podría cortar. Debía negar otra cosa, lanzando su gorro y unas hélices agarrándolo. En el barco su plan era acabar con Fuko, pero no renunciaría a ella, no la dejaría morir hasta el día en que muera. Tomaría su cabeza como hace 50 años, ahora para siempre, aunque descubrió su negación utilizando la cabeza como cohete para prepararse y petar. Negaba cualquier cambio en la forma de un objeto. Sus ataques invisibles negaban el cambio del aire. Con la sangre ya los podían ver. Su habilidad era Unchange. No podría contra ella por su cuenta, así que usa Fuko como mochila. Era muy difícil acercarse, pero tenían más opciones. Debía estar en contacto todo lo posible, cosa que además enoja a Gina, pensando que lo cautivó así. Incluso en su trampa permanecía incambiable. Habían dos tipos de negadores, internos como él que solo se afectaban a sí mismos y externos como ella y Gina, que afectaban a otros. Al ver su cuerpo y los años sabía que era externo. Unchange fallaría contra seres vivos, usando una gran espada que lo ayuda a volar, empezándola a seguir, pero era fácil ver las manos. Solo faltaba romper esa barrera. A Fuko
le extrañaba que no corriera con su barrera invisible, eso les daría una idea. Solo faltaba encontrar la semilla de infortunio, pero choca con el techo y empiezan a caer láseres. Ya que estaba investigando el lago, tenía toda la zona cubierta, y ahora una presa que reemplazaría al Uma que buscaban, dejando ver el Omni con el que chocaron. Quería volver a como estaban antes, no abandonaría la organización con tal de poderlo seguir. Lanzándose con la sierra que Andy detiene pero se eleva. Nacer y morir eran las mayores formas de cambio. Ese drástico cambio debía ser suyo, no para Fuko. Cambiaría sus sentimientos y corazón a cambio de que ella cambiara su inmortalidad. En sus pies entraba el rastro y los ataca. La brecha estaba debajo de su barrera para que pudiera caminar. Si lograba entrar, soltaría toda la mala suerte acumulada. Solo su cabeza podría entrar, pero la sacaría fácilmente, lanzándole su espada para sacar sus manos y recuperarla, lanzando una gran ráfaga. No podría ver con toda su barrera cubierta, metiendo la espada como palanca y viendo la brecha. Su cabeza lograría entrar y liberaría la mala suerte de soltarlo. Ni siquiera el meteorito podría atravesar su barrera, pero una vez dentro daba igual. Como la luz era lo único que la podía atravesar, el infortunio se basaría en esta, disparándole un potente rayo láser que borra las montañas y acaba con Unchained. Le derrotaron y solo quedaba darle fin. Se encontrarían en el otro mundo, pero Fuko lo evita. De igual manera no le quedaba mucho tiempo. Ella quería cambiar, siempre obedecía a la organización, pero nada nunca cambió, ni ella ni el mundo. Pensaban que la misión era evitar el cambio de este. Estaba equivocada. Su pintura era hermosa, nunca se le ocurrió amigos para la luna. El cambio no era precisamente malo. No quería que la vieran sin antienvejecimiento, pero Andy cumple su último deseo. A Fuko le parecía muy triste la despedida de Gina. Siempre quiso morir, ya que no le gustaba vivir a costa de otras vidas. Él prometió que cuando saliera le permitiría descansar en paz. Su mala suerte la salvó. Quería evitar que más personas sufrieran como Gina. Cambiarían Union. Pronto llegaría su carro de bienvenida. Brindarían por Gina y sale un bicho que lo recoge. Harían una entrada triunfal. Todos eran poderosos, dándole la bienvenida a Undead y a Unlock. Eran Juice, Shen, Billy, Phil, Tatiana, Ishin, Top, Nico, Fuko y Andy. A Tatiana le enojaba que se deshicieran de Gina. Andy amenaza a Fuko y Tatiana a Billy. Era hora de la jefa. Iniciando su reunión con Apocalipsis, les daría sus misiones. Capturar a Burn añadirían un 10º asiento. Capturar a It les daría la ubicación de un Burn. Capturar a Language unificaría los idiomas. Capturar a Unseen les daría la ubicación de Cole. Capturar a Past les daría la ubicación de la rebelión de artefactos. Capturar a Spoil les daría la ubicación de On Repair. Debían cumplir estas misiones antes de fin de mes o los castigarían con la UMA Galaxy. Nico comprobaría los datos. Solo podían contra los 3 primeros. Priorizando a Burn ya quedaba la mejor recompensa. Al último ni lo pensarían al carecer de data. Movilizarían a todos para las primeras 3. Las otras no las lograrían. Debían fortalecerse, preguntando por el libro. Es el primer artefacto encontrado que les daba misiones. Si resolvían los recompensaría y si fallaban castigaría. Fuko no estaba segura, ya que no quería vivir lo que pasó Gina, ni que los objetivos de las misiones fueran capturados. 98 reglas han sido agregadas al mundo, entre ellas esto, el idioma, carrera, muerte o enfermedades. Cada 3 meses se agregaba una nueva penalización, si no hacían nada. Por eso intervenían, para chetarse y algún día poder hacerle frente a quien se las imponía. Como eran los únicos que podían resolver, debían capturar posibles sustitutos. Sobre todo debían vigilar a Unlock. Si estaba insatisfecha, debía ascender. El líder era quien más resolvía. Andy le pregunta al libro cuál era la misión más difícil. El más cheto era Spoil y solo podrían ir 3. Irían juntos con Shen, uniformándose como nuevos chambeadores. Muy no iría al no tener un emblema. No estaba relacionada a la organización. Solo era subordinada de Shen, quien trataba de ponerle traje a Andy y choca con Fuko. Las paredes lo queman. Debía tener traje, corbata y emblema. El traje era muy resistente. La corbata daba acceso y traducía idiomas. El emblema era necesario para las misiones, pero lo dejarían solo. Ellos tendrían una cita en helicóptero, pero un Uma se escapó. Debían atraparlo para sumar puntos. El fugado era Clothes. Se pegaba al cuerpo de alguien y se convertía en su ropa favorita para controlarlo, metiéndole un ostión a Andy, pero se lo devuelve. Si su cuerpo era noqueado, buscaría otro. Su traje parecía igual, pero cambió bastante. No podía usar su poder contra ella, ya que los movimientos venían de la ropa. Hablando de saldar cuentas, a ella no le gustaba hacerle daño a su maestro, así que Fuko la toca, pero la golpea. Sufriría un golpe de mala suerte. Un ladrillo cae y Clothes cambia de objetivo, yendo por Fuko, así que Andy la intercepta, pidiéndole perdón, pero ese kung fu era digno de elogio. Aunque Clothes no se podía convertir, su ropa favorita era una resistente que se regenera con él, aunque la mala suerte todavía no había llegado, cayendo en un rayo láser por un error del muñeco. 15 segundos en regenerarse era muy demorado, debía ser más veloz. Por el nombre Clothes lo llamaría Claw, y ese sería su nuevo compañero. Por capturarlo, lo ascenderían a 9º, llegando con noticias de Spoil. Se han visto rastros de descomposición en Nueva York. Andy y Fuko querían probar una hamburguesa real. A una semana de la misión estaban en Nevada. La carretera era mejor que el helicóptero. Debían apresurarse al lugar del caso del zombie. Borraron la memoria de todos los implicados. Sabían que venía de Longing. Ahí filmaban películas de vaqueros. Andy realmente lo quería dejar solo, así que tuvo que colgarse del camión. Fuko le pide que entre y se acomoda. Definitivamente era hora de Spoil. Significaba pudrirse. Definitivamente estaría en Longing con un ejército de zombies, confundiendo Spoil con Sponge. Los investigadores ya investigaron y les pasaron la data en una grabación. Estaba lleno de zombies que los atacaron, propagaban la putrefacción y fue una completa masacre. Debían resolver. Esa noche le costaba dormir, así que Shen dice que Andy y él lo harían, pero quería ascender para crear un cambio. Además de la recompensa, On Repair podía ser una pista para detener la regeneración de Andy. Shen quería ver una parte que no les ha mostrado al ser una misión difícil. Víctor, el dios de la victoria. Finalmente llegaron, pero el muro estorpaba. De él salieron muchos zombies preguntando si podían volver a la normalidad, pero ya estaban rancios, por lo que podía ir con todo. Ganando el Battle Royale con el camión y limpiaría la zona para encontrar a Spoil, utilizando su espada. Solo quedaba una que todavía no estaba podrida. Los llevaría con Spoil, pero Shen lo detiene. Debía tenernos precaución, preguntando si tenía experiencia luchando contra los Uma. Tenían sus propias reglas. Su habilidad se activaba con la vista a cierta distancia, el de Fuko con el contacto. Sabía que quería descubrir su poder muriendo como siempre, pero seguramente ya activó su habilidad. Los Uma imponían su regla en un amplio rango, preguntando si
si se sentía mal, Kuro le advierte de algo en su estómago. Tenía un contador que acabaría con él. Nadie más lo tenía. Empezaría a podrirse. Sabía que eso no acabaría con él. Fuko ya habría activado algo similar si así fuera. Empezaba a ponerse pocho, pero se curaba y volvía a picharse. El efecto era continuo desde el ingreso hasta la putrefacción. Su única pista era la zombie, quien Andy podía comprender. El precio era casarse. Después de la boda les contaría. Al estar medio picho podía entenderlos, permitiéndole casarse por la misión. Debía tener cuidado, ya que esta misión era capturarlo, no acabarlo. Eso haría que fallaran. Saliendo un niño de un búnker que Fuko sigue. El pobre Shen tenía tremendos compas. El chico no era un zombie, pero Shen va con ella. Debían ser más precavidos. Los niños ya estaban malditos, pero su número era mayor. Temían que vinieran a acabarlos, saltando a la zona de riesgo para demostrar que eran los buenos. Entrando Shen también. Le encontró un vestido y se casarían. Cumplió su deseo. Quería el vestido de novia nada más, pidiéndoles que lo salve y que acabe esa cosa. Su orden era capturarlo, pero no podía rechazar una petición de su novia, cortando la estatua. No se ponía picho al ser un negador y mostrando su forma real, echando a perder todo el edificio. Los zombies lo protegieron, metiéndole un ostión con la campana. Acabaría con quien los convirtió en zombies, diciéndoles dónde está, para que tengan su venganza. Parecía una película de terror y toda la ciudad iba tras él, preguntando a los niños cómo seguían bien. Hace una semana emergió una bola oscura parlante. Primero saborearía a la gente y poco después se empezaron a convertir en zombies. La sensei los alejó todo lo posible. En el búnker tenían raciones. Ella no moriría hasta casarse con un chico guapo. Siempre que tuvieron un sueño podrían continuar. Ellos no sabían nada de spoil. Y Mi estaba por apocharse, preguntando por las flores que quería vender en su tienda. Su sueño era ser florista y lo haría por su maestra. Eso le daba años de vida. Con su sueño podían aumentar sus números y en la superficie estaba ocurriendo una gran pelea. Spoil era bastante poderoso y salen del búnker para verla. Andy se alió con los zombies ya que estaban acabados. Esa era una forma bondadosa de darles algo por lo que luchar. Uno de ellos la tocó y su mala suerte estaba haciendo que también golpeara a Spoil. El nuevo plan era entrar en contacto con Fuko y lanzarse contra Spoil. La sensei fue la primera en hacerlo. Eso les daría un propósito ahora que no les quedaba nada. Saltando hacia Spoil, no permitirían que los chicos fueran tras ella. Su mala suerte sería mucha, corriendo para ser agarrada y el suelo se derrumba, haciéndolo caer sobre una casa de efectos especiales. Aunque esto no fue suficiente, tenían muchos en su bando, entrando en contacto con todos para que se lancen con todo contra él. Pondrían en el refugio a los niños, ni siquiera él podría con tanta cantidad de mala suerte. Debían resolver antes de que el contador llegara a cero. No podían cumplir con la misión de capturarlo, aunque eso les causó una falla. Estaba empezando a comérselos a todos, así que Andy huye, cubriéndose con una nube que lo hace evolucionar. Conocía más o menos sus reglas, podría pudrirlo todo, pero los seres vivos tenían un contador de Digref, tirando un láser que Shen desvía, acabando con la Estatua de la Libertad. Sabía que era una quest dada por Apocalipsis, debían evadir ese rayo. El culmen del ciclo de la vida era pudrirse y volver a la Tierra, lanzando muchos rayos que chocan. Ya no era putrefacción, era desintegración, pero solo funcionaba el contacto, no le beneficiaba arriesgar a sus compañeros, así que acabaría pronto. Al acercarse se estaba desintegrando y lo manda al piso. Con simplemente estar cerca ya era mortal, pero Andy negaba la muerte. Igual pensaba que la desintegración superaba su regeneración, acercándose a ellos, pero Shen se aleja, igual el cronómetro lo acabaría. Gracias a él, el mundo seguía su ciclo. Empezaron a buscar formas de alargar su vida. Se desarrollaron. Solo los humanos lo rechazaban y trataban de evitarlo. Tarde o temprano llegaría a su final. Pero lo que hacías en el tiempo de vida y lo que deseabas era lo importante. Aunque su cuerpo se estropee, su corazón y sus sueños nunca lo harían. Ella quería ser una chica normal hasta el día de su muerte. Nada aceleraría eso, llegando a Shen con un bastón. Su sueño era ser el más grande del universo. Ese contador no tenía final. Empezando a golpearlo con su bastón, descubrió sus normas. Fuko no se echó a perder, así que su zona maldita estaba en el cuerpo central. Usaría su artefacto, Nyoi Kinko, que se extendía como el bastón de Goku. Ese artefacto fue encontrado en China y se extendía a voluntad del usuario, además de estar controlando su cuerpo para acercarlo al bastón. Su habilidad obligaba a hacer lo contrario. Cualquier pensamiento era negado, pero para eso debían encariñarse con su enemigo. Para atraparlo debían encontrar su núcleo, debían encontrar una manera de bloquear su poder para sacárselo, evitando incluso que disparara el rayo láser, un rayo para atacar lejos y una obra superior a la regeneración de Andy. Gracias a él por fin podría verlo. Como el deterioro se producía por las bacterias del aire, con reducir la humedad acabarían con esas bacterias, crearía explosiones para secar el aire y le mete un cachetazo. Pensaba estamparlo con los efectos especiales, pero se abre una grieta en el suelo, aleteando y usando el polvo para cubrir la visión. Así no lo podía manipular, y a Fuko se le ocurre el espacio. Al no haber nada, lo podrían llevar con el Omni de la organización. Los podría llevar a Spoil y a Andy al espacio, pero tenía que aguantarlo hasta entonces. Todavía le quedaba su corcho, bajo una condición, lanzando el bastón y pidiéndole a Mui sus coordenadas en el humo, pasándole el doxeo histórico a Andy, y lo extiende pasándole el corcho, saliendo con él, aunque se descarrilaría. Quería ver al hombre que ganaba cualquier batalla. Eso no evitaría el deterioro, todavía le quedaba el rayo, pero ahora Andy se curaba más rápido. Debía tomar su núcleo y lo ataca con dedos que se regeneran en más cuerpos, logrando así mermarlo y conseguirlo, mandando este núcleo abajo con la katana, indicándole a los niños dónde ir a salvo. Los estarían rastreando, en lo que justo cae el núcleo con la espada a toda velocidad, regenerándose desde ese brazo y preparándose. Lograron conseguir el núcleo preguntando por la fecha y el día de la semana. Más que recuperar recuerdos, era como una persona diferente. No devolvería su cuerpo, nunca podría morir. Era culpa de Fuko que tuviera esa voluntad, pero Shen no se movería. Ahora era Víctor, el dios de la victoria. Él se llamaba Víctor, era un simple humano, y aunque active su habilidad, no logra detenerlo. Era tan fuerte que incluso sus huesos se rompían al golpear. No tenía un control inconsciente, atacando con sus dedos y Fuko lo toca. Su mala suerte no se activaba. Al depender de cuánto lo quisiera, no podía acabar con él, preguntando si podría controlar el cuerpo de Andy por completo si acababa con ella. Quedaban muchas cosas por hacer para descubrir más malas suertes. Debía regresar para protegerla. Las reglas eran inmutables, pero Shen pudo ver el potencial humano contra Spoil. Definitivamente se fortalecería. Aún era muy débil, pero debía cumplir su promesa de proteger a Fuko, y también la de golpearlo cuando llegara, mandándolo arriba donde sale la mesa redonda. Ellos resolverían,
alcanzando sus dedos, pero Tatiana los cubre, encerrándolo y disparándole, destruyendo todo, pero lo cortan por la mitad. Era difícil de regenerar al quemarlo, sabía de él tras investigar por 10 años. Sería útil contra el Andy que conocía, pero él se podía regenerar de cero desde su dedo. Ellos eran poderosos y Juice resolvería, fronteando y deteniendo sus ataques con técnica, atacando, pero Top los rescata rápidamente, tomando el bastón que Shen encoge. Top no dejaba de moverse. La última vez tenían a Gina, pero ahora no sabían cómo detenerlo. Ella pensaba que podría devolverlo, pidiéndole la tarjeta a Shen, quien le da una pistola. No la detendría. Si fuera tan fácil, no estaría ahí hoy. Así que Top la acerca. Era Top de 15 años. Tatiana ahora lo enfrentaba e Ishin lo detiene para recibir un láser. Debía tener una habilidad de endurecimiento, mientras el cuerpo de Phil estaba lleno de artefactos, pero mantenía su mente. Juice tenía una espada de fuego. Era obra de Burn. Habían muchos Victors, no sabían cuál era el real, pero estaba manteniéndose a la par con la mesa redonda. Sabía que Andy estaba dentro del completo, al ser el único que tenía la katana y a Claw, sacándose el guante y saltando para darle un abrazo. Tal vez funcionaría, un golpe de mala suerte le llegaría y debía colocarle la tarjeta en ese entonces. Nunca se había pegado tanto a alguien que odia. A Andy le llegaría ese golpe pronto. Si lo lograba hacer volver, aunque fuera por poco, el golpe de infortunio sería muy poderoso. Él era el original y no le devolvería el control, volviendo a crear sus copias, y la mesa redonda debía proteger a Fuko mientras lo hace volver. Victor sabía que derrotó a Burn y consiguió el puesto extra. Si acababan con Unlock, él conseguiría 2 personas capaces. Carecía de justicia, no le harían caso, debían seguir protegiendo a Fuko, quien empieza a decir su nombre para tratar de llamarlo. Top lo detiene y aún así lo golpea. No sabía cómo hacer que Andy volviera. Solo habían pasado un mes juntos, conocía muy poco de él y recuerda el día que se conocieron y la salvó. Era su turno de protegerlo, disparándole a su cicatriz. Sabía que estaba ahí, sabía que Andy ganaría esa batalla. Con tocarla un segundo recibiría la peor suerte, aprovechando para darle un beso, alejándose ya que venía la peor suerte jamás vista hasta ahora. Viendo a Shen, quien lo detiene. La regla de la distancia era una mentira. Hace mucho que no perdía contra humanos, cayendo una lluvia de meteoritos que casi los inunda. Fuko estaba de camino ya que debía darle la tarjeta, a pesar de que posiblemente llegara a ahogarse, poniéndosela mientras el agua llega, despertando el 31 de agosto en una habitación de hospital. En ese tiempo leyó todos los volúmenes de su manga. No estaba mal, enojándose de que no le dijera nada. Sin la mesa redonda, él ya no estaría ahí. Se habría vuelto a quedar sola. Mientras estaba encerrado, solo podía oír su voz. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Realmente volvió a la normalidad. Ese peluche se lo dejó a Tatiana. Los niños también fueron a visitarla, y Union se encargaría de ellos hasta los 18. Su maestra no se volvería un mal recuerdo. Las emociones siempre llegan a su destino, en lo que justo llega la mala suerte de tocarle el pelo. Llegando incendiado a la reunión, desde el incidente de Claw, él ascendió de puesto. Realmente era invisible. Todo lo que considerara propio lo era, menos su sangre. Le puso un rastreador para que no huyera. Si se unía a ellos, lo dejaría vivir. No dejaría que la mesa redonda se quede con Unseen. Apocalipsis daría los resultados. Durmió mucho tiempo. Capturaron a Burn y tendrían un 11º puesto. Capturaron a It, dándoles la ubicación de un Burn por 7 días. Tal vez ni lo necesitarían por haber capturado a Burn. Neutralizaron a Language. Unificaría los idiomas del mundo al inglés, preguntando a Mui si estaba utilizando su corbata. Era perfecto. Hablando en chino no le podía entender. Eso era lo único que necesitaba. Capturaron a Past, dándoles la ubicación de la rebelión de artefactos. Capturaron a Spoil, dándoles data de un Reaper, pero no capturaron a Unseen. Desaparecían a todos quienes lo buscaban. Las heridas de sus víctimas no se curaban. Suponía que un Reaper lo capturó. No completaron todo, así que agregaría a la UMA Galaxy, un ser gigante que asciende, llamando a Move para que los lleve a la superficie. Galaxy trajo una nueva regla universal. Los llevaron a Australia. Move solo quería ver el espectáculo. Debían enfrentar esa alteración, creando toda la galaxia para que el cielo esté más bonito e iluminado, preguntando por confirmación de este nuevo parche. A excepción de los negadores, las personas normales vivían con los cambios como si fuera cultura general, como si hubieran nacido con ellos. La galaxia era un cúmulo de cuerpos celestiales, además de crear mitos, días de la semana y alienígenas, quienes solo se estaban invadiendo. Eran alienígenas que entraron durante décadas según su creación. La Tierra sería su nuevo mundo. Juice era la representante terrestre. Si se rendía, los dejaría vivir, pero no cedería y atacan la roca. La Tierra sería su nuevo hogar. Quitándose Juice el casco, era Unjustice y negaba esa justicia de conquista, acabándose las naves entre ellas. Así de grave era un castigo. Aunque esta vez se resolvió por su habilidad, no sabían cuándo esta no funcionaría. Era el castigo número 99 y no podían recibir más. Una tableta de roca se llenaba con cada castigo y solo tenía 101 ranuras. Después de las 100 llegaría el Ragnarok. Definitivamente sería el final. No recibirían más misiones a menos que todos los asientos estuvieran ocupados. Les faltaba el 11º por derrotar a Burn. Debían cubrirlo antes de 3 meses. Darían un mensaje al espacio: no se acerquen a la Tierra. Desde ese entonces no volvió a haber contacto. Buscarían un Reaper para suplir este puesto. Debían tener cuidado, así que lo envía junto a Tatiana y Fuko. Yendo a Río de Janeiro, todo era muy fino y elegante. Le daba ansiedad, pero Andy tenía un estilazo. Eso porque irían a una subasta de negadores, humo y artefactos. Ya los habían detenido antes, pero la mafia lo restauró al hacerlo en lugares aleatorios. La subasta era justo donde estaba un Reaper. Puede ser que este estuviera subastando, así que se infiltrarían. Debían vestirse de celebridades para ser admitidos. Fuko tenía muy buenos estilos, casi siempre iba con ropa pesada para evitar la mala suerte, pero ahora necesitaban esos ataques de infortunio. Andy evitaría que el resto corriera en peligro, pero siempre que estuviera con él podría utilizar lo que quisiera. Además, que al ser gente corrupta y adinerada, un golpe de mala suerte podría traer beneficios al mundo. Preguntando por qué le asignaron a esa misión, tenía sentido que enviaran a Tatiana, pero ella solo los demoraría. Juice simplemente seguía su visión de la justicia, de proteger al mundo, por eso quería desaparecerla, ya que no tenerla vigilada era riesgoso. Y en la pelea contra Victor se dio cuenta, la mala suerte de Fuko podía acabar con Dios. Además de que se acercaba el Ragnarok, debía conectar más con Andy para mejorar su poder, eligiendo un vestido elegante. Ahora solo debía mejorar su postura y etiqueta. Dejarían todo en el hotel para dar un paseo, preguntando qué había para él por la mala suerte de la otra vez. Esa vez fue con Victor. Él también quería su lluvia de meteoritos, pero no lo haría. Pensaba que no lo podría tocar, pero Kuro despeja, dando
dándole un golpe directo, haciendo enviado un Isekai. Recompensaría a Claw con una bolita de lana. En el agua lo atrapó un tiburón haciendo alto combo. Andy no sabía quién era Víctor, solo escuchó que él era el original. No tenía recuerdos de su infancia y sin la tarjeta no era él mismo. Temía que volviera y atacara a Fuko. Cuando eso pase, utilizaría su mala suerte para traerlo de vuelta. Se esforzarían en la misión, pero no tenía los guantes. Ellos dos irían de incógnito y Tatiana se infiltraría por otro lugar. No se debían revelar hasta encontrar a Van Ripper, dándole un corbatín con las funciones de la corbata. Iban como pareja casada y debían actuar como tal. Iban al lugar más turbio de la sociedad. No debía actuar por su cuenta, por turbia que se pusiera la cosa. Pasando a la sala VIP. Son gente con mucho poder. Donde decían cosas inhumanas de los Suma y negadores. Con la unificación del lenguaje, ahora eran más comunes, ya que los negadores no sentían los cambios de las normas del mundo. Al no hablar inglés resaltaban demasiado. Podrían tratar de asegurarlos antes. Fuko se preguntaba qué era peor. En ambos casos acabarían perdiendo su libertad. Si eran como ella, seguramente eran despreciados al no poder controlar su habilidad. Ella casi elige la salida fácil. Solo tenían tres opciones: aprender a controlarse y vivir normalmente, la salida rápida o la vida delictiva. Un cuarto sería enfrentar a Dios como ellos. En un inicio se unió por ella, pero logró comprenderlos, llegando a un reper con su chica para ver las estrellas, pero no lo dejan pasar. Llamando a Kane, pero Latrell no quería acabar baboseada. Harían un caos, así que no necesitaban elegancia. Venían por un negador, pero Feng solo sabía hablar chino. Tatiana estaba espiando y advierte a Andy. Eran cazadores de negadores, probablemente los mismos que capturaron a Ansin. Union buscaba acabar con Dios para salvar el mundo. Ellos buscaban vengarse de la sociedad. Si un negador les resultaba inútil, lo desechaban. En su caso trataron de acabarla por el bien del mundo. Sabía que sus poderes causaban rechazo, pero aún así no era motivo para desquitarse. Debía cargarlo de mala suerte todo el tiempo posible. Atravesarían toda la seguridad pidiendo a la katana que le pase en medio de la balacera, lanzando su cabeza con toda la carga. Los negadores no eran mercancía, vetando gran parte del crucero y volando. No le entregarían el negador al otro bando. Debían llegar a la bodega, debían estarla buscando también antes de la subasta. En el peor de los casos pelearían. Cuando petó, alguien robó las llaves de una jaula. Un negador que se levanta el pelo y lo detiene. Debía ser un mira y corre, pero si se movía el otro también. Siempre ocultó su poder, pero igual lo descubrieron por el idioma. La escuela se aprovechaban de él hasta que un día todos hablaban inglés. De un momento a otro, todo era inglés. Nadie la entendía y lo desaparecen antes de que Union vaya por él. Despertando en la jaula, pero el tipo recuperó el control y no lo dejaría escapar, siendo detenido por los cazadores. Si no se movía, detenía el movimiento del otro. Era lo que buscaban, preguntando su idioma. Nadie sabía hablar japonés. Tantos idiomas y nomás aprendes a vergazos. Pero lo importante es si era útil. Debía detenerlo con su habilidad. Igual, si moría su habilidad, pasaría a alguien más. Solo le darían 5 segundos, pero el pobre no deja de temblar. Sin su poder estaría en casa tranquilamente, pero no logra detener las balas, siendo salvado por Andy Fuko, dándole la corbata para que entienda. La metralleta no tenía un cargador. Tenían un artista marcial. La chica era de soporte y el del parche desapareció y lo corta. Parecía que se reparaba, pero la herida no cerraría. Era un repair y además no podía cortarse para curar de cero. Negaba todo tipo de curación. Game over. Sabía que venían de Union y acabarían con el negador. Le pasarían su habilidad a alguien que de verdad fuera útil, corriendo mientras Fuko lo decapita. Él no sería el 11º miembro y le da un cabezazo. Llegando Tatiana, quien aleja a Creed y Feng. Ella resolvería. Sus técnicas parecían dolorosas, pero un repair lo esquiva y le da falta de manos. Todo su arsenal se basaba en curación, así que sería inútil, pero también usa sus brazos para impulsarlos. La chica cambiaba de las trayectorias. Tenía mucho talento para desperdiciarlo en Union, pidiendo que le arregle la nariz. No estaba usando su técnica como curación, sino como ataque, lo que evitó su regla. El poder de un repair no era suficiente para matarlo, así que perdió el interés. Fuko estaba loca al decapitar a su compañero. El tieso ni siquiera podía utilizar su habilidad por el miedo. Buena habilidad, mal usuario. Ellos querían un equipo con solo gente fuerte. Dominarían el mundo. No les interesaba matar a Dios. Ya tenían muchos problemas con la sociedad. Manchando a la chica, ya que desvió la katana. Lanzando una daga, que atraviesa a Andy pero se le clava a Fuko. Le quedaba 1 hora hasta que muriera por la hemorragia. No dejaría que se quite la tarjeta. Logró hacer que la herida no fuera inmediata. Se conformaría con deshacerse de un miembro de Union huyendo de los guardias. No podía hacer nada por el bien de Fuko. Chikara no sabía cómo detener su hemorragia. Debía tener cuidado con no tocarla por la mala suerte, sacrificándose al ser el artículo en subasta. Pero eso les daba igual. Recordando a sus padres, algún día encontraría gente amable y debía apreciarlos. Debía reposar un momento para conseguir valor y ayudarlos, gritando que se detengan. Era unmove y detiene balas y personas. Por su cobardía, Fuko se lastimó. Ya no se volvería a asustar. Recordando a Tatiana su cumpleaños y de cómo encontró a Gina, tenía una armadura muy resistente y buena para el ataque. Ni la metralleta ni las granadas lograban dañarla. Creed creaba armas de la nada, mientras Feng tenía un poder superior a su armadura. Contándole a Andy que Fuko fue herida por un repair. No sanaría si no acababan con él. Estaba muy enojada. El día que ingresaron se enojó por Gina y le pidió que se acercara. Iban a pelear. Era un sitio de combates. No lo reconocía como miembro de la mesa redonda y evita todos sus golpes. No comprendía los sentimientos de Gina. 40 años estuvo esperando. Sabía de esos sentimientos, pero aún así la acabó. Nunca lo perdonaría y ataca con incluso más golpes que ponen en peligro a Fuko, atacándola directamente, pero Andy igual la salva. No era un descorazonado. Si no la protegía, definitivamente la habría acabado, distrayéndose por Nico y Andy se cuelga. Era de lo peor. Debían alejarse todo lo posible. La armadura no la protegía a ella, protegía a todos de su poder. Debían reubicar gran parte de la base. Debían proteger toda la data y personas, acercándose a Fuko y pidiéndole perdón y que se calme. A pesar de que debían alejarse, no la dejaría sola. Fue su mala suerte quien acabó con Gina. Andy solo la estaba protegiendo. No debía odiarlo a él, sino a ella. Haría lo posible por compensar la muerte de Gina. Quería conocer más de ambas, que fueran amigas. Eso logró calmarla. Le gustaban las cosas lindas y Fuko entra a su habitación. Nunca le daría ninguno, pidiendo perdón por el otro día. Quería un apretón de manos, así que cuando se liberaran de sus poderes podrían tener uno real. Si Chikara detenía su poder, todos morirían, así que Andy lo saca. No podía ayudar a Tatiana, pero ella resolvería, pidiéndole que se aleje. Eran los primeros en tratarla con normalidad. Su primera amiga no permitiría que la hirieran, liberando su armadura. Henry roba algunas cositas, preguntando por Creed y Feng. Pensaban que se deshizo la armadura, pero tenía otra barrera.
Utilizarían veneno. Acababa en 3 minutos con cualquier persona. La ahogarían en su esfera. Nació en Rusia y obtuvo su negación propia a los 5 años. Cuando sopló las velas, todo el lugar quedó aplastado, escapando, pero la mafia la capturó. También fue subastada al tener la habilidad de negar el tacto. Debía comer por un tubo específico. Muchos querían comprarla hasta que interrumpieron la subasta. Billy preguntó si era Tatiana. No quería seguir en este mundo. Sabía que él podría acabar con ella. No podía tocar nada y quería disculparse con sus padres. Billy le ayudaría, dándole una barra de pastel. Estaba deliciosa. Abrir la boca hacía un hueco en la barrera. Esos pastelitos funcionaban como los planeó. Quería conocer más sabores deliciosos, dándole la armadura que crecería cada año. La controlaba como su propio cuerpo, pero al estar encerrada, cuando libere, soltaría todo lo reprimido. Su poder era un arma. Un día lo utilizaría para proteger a alguien importante. Debía controlarlo por voluntad. No dejaría que le pusieran un dedo encima a Fuko. Era untouchable y desintegra todo a su alrededor, petando gran parte del barco. Así pudieron ver a un Reaper. Ellos resolverían. Aún así, el tipo era bueno defendiéndose en el aire. Irían tras él ya que definitivamente tendría un plan de escape. No podían dejar que huyera o Fuko moriría. Necesitaban la ayuda de Chikara. Todos estaban congelados en el aire menos la regeneración de Andy, que se congela al estar cerca, revelando así detalles de su habilidad. Todavía podía moverse un poco, significando que solo congelaba lo que estaba a la vista. Por eso Andy tenía movilidad fuera de su visión. Incluso por detrás suyo seguía el movimiento. Era un gran defecto, pidiendo que la desactive y sorprendiéndolos con el ataque repentino. Pero al activarlo otra vez estaban fuera de su visión, así que no los podía congelar. Ahora era su turno, tirando el artefacto Blade Runner. Chikara estaba asustado, así que les pide que escondan las piernas. Su temor era una gran debilidad. Era muy lento congelándolos y el siguiente ataque sería mortal cuando parpadeara. Se quedó tieso del miedo. Debían hallar una forma de evadir la negación de la chica. Apostaría por la mala suerte de Fuko, aunque debían acercarse mucho. Tatiana los podría ayudar con eso, expandiendo su área intocable para impulsarlos y romper las cuchillas. Pero le echan cosas en los ojos a Chikara. Ahora el combate se igualaría, lanzando una creciente de cuchilla y sangre de igual poder. No tenía suficiente poder sin cintura. Debía atacar, dándole un beso que los extraña. Les caería un meteorito que seguramente la chica desviaría, cortando a Andy y dejándolos en el aire. Logró aferrarse a ellos. Confiaba en ellos tres, soltándose justo frente al meteorito. Confiaba que la chica lo desviaría, girando el meteorito hacia el agua. Debían reencontrarse y Tatiana los llevaría. Cuando lo lastimó, esa herida era incurable y la única forma de curarla sería acabando con él. Sus intenciones asesinas se convertirían en un intento de curación. Latla no era el único problema. Entre más quisiera vivir, más lo negaría, acercándose a toda velocidad. Un segundo sería suficiente, dejándolos tiesos, en la posición perfecta para que Andy se pudiera mover detrás de él disparando Crimson Bullet, moviéndolo justo a tiempo para que el ataque pase de lleno por su corazón, sirvando para llamar a la horca, preguntando cuáles eran sus intenciones. No dejarían que Rip muriera. Fuko no se preocupaba por su herida, sino por lo linda que era Tatiana. Andy dice que no se preocupe, él se estaba curando lentamente. Lograron desactivar su habilidad. El meteorito rebotó y se alejó mucho para estar lejos de la habilidad del Atla. Un dedo normal no lo habría logrado, así que concentró toda su sangre y calció en el dedo para crear Crimson Bullet. Era su única oportunidad, ya que concentraba toda su regeneración ahí. Antes no lo habría hecho por el riesgo, pero ahora no estaba solo. Logró superar a un Reaper porque ese ataque no era para curarse a sí mismo, pidiendo perdón por no protegerla. Ese meteoro sí fue desafortunado. Gracias a Tatiana y Chikara lograron encontrarlos y vencerlos. Si alguien faltaba, no lo habrían logrado, pidiéndole que se una a Union. Debían preguntarle a Tatiana, ya que les faltaban pocos lo permitiría, y le daría una semana para pensarlo. Debía tomar una decisión con su poder. Había vuelto a su academia y lo estaban esperando. Con la corbata, siempre que no usara su poder, era un chico normal. Tomaría su decisión final. Si no tenía determinación, era mejor que no se uniera, encontrándose a Henry Perry con una edad más joven. El disparo al corazón lo mató, aunque volvería a la normalidad con el tiempo. Les había traído un regalo. Andy estaba enojado por lo que le hizo a Fuko, aunque estaba bien gracias a un secreto. Ahora sí les daría el regalo, una pistola que realmente era un artefacto. Al recibirlo todo se veía distinto e irreal, como si trascendiera y la suelta en shock. Andy tuvo la misma visión, había tocado otros artefactos, pero nunca uno así. La figura de la visión era el dios que buscaban derrotar, por eso ellos no querían pelear contra eso. Harían de las suyas hasta que venga a destruirlos, recibiendo una señal de un enfrentamiento entre Union y los cazadores, unos en Egipto y otros en China. Defendían que el mundo seguía por ellos, no merecían sufrir, harían que en 3 meses el mundo cambie y se vuelva justo. Esa era la meta de Ander. Realmente podrían contra Dios, si se unían a ellos lo recomendaría, pero Andy confiaba que era ganable. En lo que justo llega Chikara con pocas ganas de unirse, deteniendo a Fuko pero no a Andy, quien conocía su habilidad. Charlarían en otro sitio. Como Fuko estaba emocionada, hablarían en el salón, entrando de incógnito. Estaba muy emocionada porque nunca pudo ir a una academia, solo conocía por animes. El fin del mundo llegaría en abril si fallaban. Si no hacían nada, llegaría en enero. Chikara quería vivir y expiarse, contaría su historia. Él acabó con sus padres. Cuando volvían de compras cruzó muy rápido y los estaba esperando. Con Anmove los dejó tiesos. En ese momento no se dio cuenta de que los detuvo, hasta que un camión mimido se acercó. Pero cuando se trató de mover, el camión los envió ni se cae, algo similar a Fuko. Su padre fue instantáneo, pero su madre aguantó otra semana. Le encomendó ser alguien de actuar por otros. Más adelante se enteró de que fue su culpa. Pensaba en la salida fácil, pero recordaba a sus padres, por eso debía seguir viviendo. No debía ser impresionante, simplemente convivir. Tarde o temprano cumpliría su deseo hasta que lo atraparon. Siendo salvado por ellos, se dio cuenta de que su habilidad podía ayudar a otros. Quería redimirse. Antes se asustó, pero dejaría de huir. Formaría parte del equipo, entrando de sus amigos, viendo a tu compa que repitió curso. Y Fuko definitivamente no era de ahí, riéndose mucho por lo que dijo y las cosquillas hasta quedar tiesa, en lo que llega un carro sospechoso. Era su hora, dejándolo tieso y agradeciéndole por todo.
volvería cuando derrotaran a Dios. Lo mejor para todos era borrarle la memoria. Cuando estaba cerca no recordaba su mochila ni nada. Quería derrotar a Dios para que el mundo no se acabe y vuelva a la normalidad. Quería aprender a pelear. Consiguieron al 11º negador, bloqueando los recuerdos sobre Chikara, además de un régimen de entrenamiento para Fuko y este. En diciembre, toda la mesa redonda estaba reunida con Apocalipsis. Esas misiones traerían el castigo número 100. Estaban abiertas a todos, cualquiera en la Tierra podía participar. La primera era neutralizar a Spring, dando la ubicación de Aegis, neutralizando a Summer, ubicación del negador Unchange, capturar a Autumn, adición de Luma Ghost, neutralizar a Winter, ubicación de Remember. Tenían hasta Año Nuevo, o su penalización añadiría la Uma Revolution. Cualquiera participaría, al ser el castigo número 100 no serían nada fáciles. Si alguno moría antes de la 101 sería una derrota. A 3 de los 4 los podían acabar, pensando en hacer una flipante o explosiva. A Tatiana no le gustaba sacrificar inocentes, ni siquiera a Juice le gustaba esto. Billy sabía que no podían derrotar a Dios lanzando un ataque contra la mesa redonda, siendo acorralado por Andy y Shen. Tenía un mal presentimiento desde la misión de Unseen. Ander siempre sabía dónde intervenir. El ataque hacia Ishin fue peligroso, logró acabar con Unbreakable y Top le mete una opción. Billy los traicionó, pero se vuelve a levantar. Apocalipsis se come las misiones en un terremoto, debían dar sus vidas también, de lo contrario sería injusto. Ander tomaría la mesa redonda, ellos derrotarían a Dios. Esos 2 meses estuvieron entrenando. Tatiana no quería creer que Billy los traicionó, se crudó de que le rompieran el cuello. La habilidad de Billy no funcionaba así. Unbelievable se limitaba solo a armas de fuego y de disparar erróneamente para rebotar. Era la única que conocía su habilidad. Ese monstruo parecía sacado del Final Fantasy. Más adelante los podría ayudar. Liberar a Burn fue una buena idea. Billy era su jefe y Top lo ataca, siendo esta vez incapaz de golpearlo y recibiendo un golpe. Tenía una velocidad de locos. Unstoppable era una buena habilidad, pero solo se podía detener de golpe si su cuerpo sufrió un cambio drástico. Seguía sin ser un inconveniente, agradeciéndole a Undead y curando su pata. Ni siquiera la habilidad de Shen funcionaba, y entre los 3 no son capaces de golpearlo, copiando Unjustice para que se amenacen entre ellos. Podía ver sus corazones, proteger, vivir y liderar. Luchar para fortalecerse. Realmente copió su habilidad, cancelándola y dejándoselos a Burn, ofreciéndole a Tatiana ir con él. Necesitaba de su habilidad, le salvó la vida y ahora quería que regresara al favor. Recordando su promesa con Fuko, él le daría su cuerpo normal, pero el disparo se regenera. Fuko sabía cómo se sentía cuando no tienes autoestima y alguien te salva. Esa persona se volvía muy influyente, pero no conocía lo triste que debía ser una traición de esa persona a la que tanto amas. Ahora serían enemigos. Escaparía derritiendo el techo, pero no lo dejarían ir. Si se llevaba a la mesa, no podrían enfrentar a Dios. Cualquier método para recuperarla era válido. Fuko debía darle una suerte terrible. Escribió un informe sobre el Atla. Los ataques normales no la golpearían. Debían confiar en la mala suerte aleatoria. Su prioridad era detener a Burn. Nico debía curar a los heridos y darle control a los científicos. Shen y Phil protegerían el depósito de artefactos, dándoles permisos de uso. Chikara debía detener su hemorragia. Tatiana debía recuperarse. Fuko resolvería. Sabían lo buena persona que era Billy. Debía tener una razón. Debían salvarlo y evitar el fin del mundo a toda costa. Llevarse la mesa no sería tan fácil. Solo los tomaron desprevenidos. Era la primera vez que se veían. Ellos no querían vencer a Dios, sino lo que venía después. No los traicionaría ya que sus intereses coincidían. Moverían todas las unidades de crío almacenamiento sobre Burn. Tenían 10 minutos. U otra Uma despertaría y compensarían con anestesia. También utilizarían caballos electromagnéticos sin importar el riesgo. Debían meter toda la carne en el asador. Undead y Unlock se cargarían, pero debía evitar las llamaradas en el aire. Andy también quería preguntarle algo. Sus objetivos no eran el mismo. Le iría mejor con ellos si quería matar a Dios. Una compañía nueva solo por políticas no sería eficiente. No le perdonarían que hiciera llorar a Tatiana. Todas las semillas del caos estaban listas y se ponen al frente, usando Unjustice. Fuko iba a hacer lo mismo que Juice, pero no lo lograría con Andy, a quien le da un beso. Era la primera vez en esa situación, disparando su cabeza con un gran golpe de mala suerte dentro de Burn. La electricidad les envió un choque que resuena en Burn y aún tenían más. Lo congelarían completamente, haciendo que caiga como una estatua. El Burn completo derretiría eso, solo consiguieron tiempo. Ni los cables ni el hielo eran un golpe de mala suerte. Confiarían en su mala suerte con una caja indestructible, un cañón irrompible que se zafa y se activa después de muchas fallas, pinchando a Burn y a Andy dentro de él. No veían a Tatiana, lo castigaría por hacerla llorar, le darían una muerte de regalo. Era doloroso, al verlo pensaba que perdió ese sentido. Realmente logró maravillas con el poder regenerativo. Copió su Undead, pidiéndole la katana y pistola para evitar lo de antes, utilizando Unstoppable por toda la sala. No era tan refinado como el de Top, podía verlo pero no tenía los reflejos. La condición de detenerse tampoco se cumplía, ya que regeneraba las partes rotas. Andy tenía una debilidad, esa era Fuko, haciéndola retroceder al vacío. Cayendo y Andy iba tras ella. Tenía Undead, Unstoppable y Unjustice. Su habilidad era copiar. Burn empezaba a recuperarse derritiendo el hielo y sacándose el chuzo. No petaron su núcleo y se quedaron sin trampas. Estaban a 5 minutos de escapar. Tatiana logró recoger a Andy Fuko. Realmente quería hablar con Billy. Seguía sintiendo algo por él después de su traición. Llegando a la superficie y Tatiana choca con él. Mientras Dios exista, el mundo será injusto. Debía superarlo. Nunca fue importante para él, pero para ella lo seguía siendo. Liberando a su área intocable contra Burn. Unjustice no logró detenerla. No actuaba por justicia de Union y se detiene. Billy no era su objetivo. Lo que buscaban era Apocalipsis. Sin él no podían aceptar ninguna misión, pero deja tiesa a Fuko. Estaba teniendo visiones de momentos vividos con ciertos cambios. Una anterior llegada de Dios. Apocalipsis tenía más recuerdos que cualquier artefacto y piensa huir, siendo agarrado por Phil. Andy iría por Billy, pero llega Shen en una nube voladora.
les dejaría Apocalipsis. Solo debían recuperarlo antes del plazo, pero no les dejarían Ark. Ni siquiera ellos sabían de eso y se escapa dejándolos ir. Debían tener una reunión urgente. Los de Union no sabían lo peligroso que era. Acabaría con ellos si no lo dejaban. Claro. La situación no era tan terrible, ya que empataron con Apocalipsis. Otra pelea habría sido peor. La mente de Fuko se recuperaría, preguntando por el día de las misiones anteriores y su política de aceptar penalizaciones. Simplemente quería incrementar su poder, aunque eso les pudiera causar bajas. Ahora que se acercaba el Ragnarok, debían tener más cuidado. A Shen le interesaba su conocimiento sobre Víctor. Sabía más que solo un héroe de épocas antiguas. En su pelea se llamaron por sus nombres. Andy selló a Víctor por casi 200 años, quien conocía sobre Galaxy, incluso antes de que se agregara. Preguntó por el día de la semana, antes de que existieran, como si hubiera vivido en un mundo con ellos. Además de la incógnita Ark, Union no tenía datos, así que Yui se quitaría el casco. Les daría contexto. Ese mundo estaba en un bucle de destrucción y creación por obra de Diosito, pero Union se creó para darle fin a eso. Las visiones de los artefactos venían de otros ciclos temporales. Todo lo que vio ocurrió con anterioridad. Siempre había sido su culpa que Dios gane. Por eso lo reunió. De diferentes ciclos sabía que eran los mejores guerreros. Eran capaces de acabar con Dios. Todos eran negadores, pero Yui era la única que lo sabía. En otros castigos ellos seguían como siempre. Podía haber ocurrido antes de que nacieran. Era difícil enterarse del bucle. Ella lo conocía por usar Ark. Les diría cómo acababa y comenzaba el mundo. Dios destruiría el planeta. Ni siquiera el espacio era seguro. Ahí formaría un nuevo planeta. Fragmentos de la vieja Tierra orbitaban cerca. Esos eran los meteoritos de Fuko. Los invocaba antes de que existiera la galaxia. Le enseñaron que se formaban cuando la luna se separó de la Tierra, pero si los analizaban, tratarían de una Tierra destruida. Esa era su única prueba. En cuanto a ella, sabía que Andy tenía un lunar detrás de la oreja. Esa prueba daría. Andy no estaba involucrado. Su historia era con Víctor de hace muchos años. En resumen, la Tierra fue destruida. Todos murieron. Y con Ark, Juice era la única que podía viajar a un nuevo ciclo, pero no estaba sola. La acompañaba a Víctor, ya que nunca moriría sin importar la destrucción de la Tierra. Juice viajaba con Ark, y Víctor llevaba ahí desde que implementaron la muerte. Ni siquiera el fin del mundo acababa con él. La única forma de evitar las reglas era muriendo o derrotando a Dios. Ocultó muchos secretos y engaños. La traición de Billy pudo surgir por una filtración. Se expiaría, pero debía hacer cosas. Preguntando por su lealtad, Shen hace que se levante. Todos creerían en su visión de la historia y la acompañarían creando una nueva mesa redonda. Debían seguir con su reunión. Conocía sus 4 misiones, pero antes debían determinar algo. Encontrar la mesa redonda real y encontrar la base de Under. Tenían el objetivo de derrotar a Dios, pero Billy estaba dispuesto a lo peor. No lo podían dejar solo. Lo apresarían. Detendrían a Under. Encontrarían la mesa y tomarían los artefactos de Under. Aprovecharían sus avances como organización aparte. Andy y Fuko debían investigar un libro. Supuestamente tendría acontecimientos del mundo escritos por un artefacto. Desde la rebelión de Billy, el ciclo sería diferente al que conocía. Necesitaban ese libro como guía. Ellos eran los indicados. Lo comprenderían cuando lo vieran. Era su manga favorito, que usó como biblia de su vida. To You From Me de Ano Un. En el volumen 20, el club de fútbol especial destruye la escuela, pero el capitán restableció la paz con justicia, como aquella vez que invadieron los alienígenas y Juice acabó con todos. Y los volúmenes 1 a 18 eran como la batalla contra Spoil. Top no lo conocía, a pesar de ser el manga de romance más largo y tener escenas de acción. Acabó con 101 volúmenes, pero fuera del manga no se conocía nada, ni siquiera su autor. Juice pensaba que pudo ser dibujado con el artefacto G-Liner, por eso no se había afectado por la edición de reglas, así que estaría en japonés y debían buscar el manuscrito original. Información del autor, pensando en la editorial, pero no sería tan fácil. Debían crear un manga God e infiltrarse. Nico les daría una habitación, pero no lograba avanzar en nada. Simplemente era lectora de ficción, no escritora. Andy resolvería, haciendo una lista de avances. Nunca había hecho un manga desde cero, pero sabía un poco cuando Tezuka lo promocionaba. Sabía de composición y fondo, pero el draft debía hacerlo ella. Era la más apasionada con mangas de romance. Debía inventar un novio y situaciones bonitas. Lo lograría. No dejaría que su timidez cause problemas. Y si realmente el manga era premonitorio, tal vez tenía pistas para detener a Under. Lo hacía por Tatiana y por sí misma. Lograría mala suerte incluso peor, mostrándole el primer boceto, que era perfecto. Ahora debían prepararse para dibujarlo. El poder de Shen era muy rancio para esta situación. Nico tenía un equipo preparado, brazos robóticos operados por el cerebro. No los controlaba nada bien. Le daría una hora para acostumbrarse. Tatiana estaba acostumbrada a usarlos. Sería su mentora. Ahora podía controlarlos y Tatiana también quería ayudar. Andy acabó rápido con el guión y era hora de dibujarlo. La historia sería sobre ellos mismos y Mui no necesitaba equipo. Ese manga debía ser una obra maestra. Los demás seguían con sus labores de mientras. Juice también los ayudaría. Al saber que era premonitorio, releyó el manga. No decía nada sobre la traición ni las misiones de ahora. Tenía brechas extrañas que se expandían cerca del clímax. En su día se dio cuenta de sus agujeros. Pensaba que el autor omitió eso a propósito. Viendo un dibujo maravilloso. Hacer ese manga era realmente agotador y cada quien daba su mejor esfuerzo para la misión. Aprobando así And the Dunlock. Lo llevarían a Shueisha, pero Fuko entraría sola. Andy no parecía un autor de manga románticos, a pesar de ir bien fachero. Llegando Tamako, la que ayudaría con su primera publicación, preguntando cuánto tiempo le tomó. No podía decir que un día, así que dijo una semana. Exageró para dar una buena impresión. Su composición y arte de personajes era excelente. Eso lo hizo Andy, aunque sus líneas y diseños eran terribles. Era old school y no tenía sentido de diseño. Aún así tenía encanto. Notaba su amor por el héroe de la historia, aunque era imposible que fuera novia de un zombie. Lo enviaría al concurso y además quería ver el manuscrito de Yumi. Aunque no entendía lo que decía, estaba en japonés. Realmente era profético y sabía que tenía capítulos cancelados por las brechas en la trama. Se saltaron 3 arcos: la traición de Kohei, los reyes de las 4 estaciones y el pasado de Ando. Esos arcos eran su prioridad. Probablemente Under no conocía de esto, así que aprovecharían esa ventaja de información. Les daría más miembros de ser necesarios. Tamako llamó al autor por su manuscrito. Además sería juez del concurso. Fuko quería hablar con él y Andy se cuela, ayudando a convencerla, pasándole el teléfono y pidiéndole que lea su manga. Irían con él de ser necesario. Nunca hablaba con nadie, pero si era interesante estaba dispuesto, citándolos en Canadá. Al llegar a Canadá fueron interceptados por Under y el Uma Autumn, dándole un
un besito y alejándose para ser atacada por Unseen. Ese futuro lo predijo Unknown, dirigiéndose en avión, por lo que dijo sabía de ellos, además de que los vuelos normales tomaban 9 horas. Sabía su tecnología que los podía llevar en menos. De Unknown no se sabía nada, solo de su manga que fue un éxito desde hace 20 años. Ni siquiera la editorial ni Union conocían más detalles de este misterioso autor. Ellos serían los primeros. En esa zona era otoño en pleno diciembre. El resto era normal y esperan en una banca. Andy le ofrece poutine, un manjar canadiense. Era muy sabroso y podía llegar en cualquier momento. Pelearían si era hostil o si acercaba mucho. Debía ir primero con las piernas, ya que podía ser un negador o usuario de artefacto. No podían dejarse coger desprevenidos. Ya le estaba echando un ojo a Undead Unlock sin que se dieran cuenta. Unknown era su seudónimo. Sabía que querían conocer la traición de Billy, cómo derrotar a los Uma de las estaciones, el pasado de Andy y cómo derrotar a Dios. Conocía todo, pero tenían que pagar un precio. Todo el territorio era de Autumn. Estaban a punto de pelear y se conocerían más a ellos mismos. Eso los fortalecería. Comenzando el arco de Autumn. Quería ver un final que no pudiera predecir. Aunque se manchó, el manga estaba fino. Debía criticarles y felicitarles muchas cosas. Aprenderían mucho de ellos mismos y los ayudaría. Pero Andy solo quería conocer el futuro. A Unknown solo le interesaba Undead Unlock. Esa movilidad pudo ser una negación o su artefacto. En cualquier momento llegaría Autumn, pero Fuko va tras un grito. Necesitaban sus poderes para derrotarlo, pero debía evitar que Autumn transforme a alguien. Quería salvar gente, digno de la protagonista, pero la voluntad no lo era todo. Debía entrenar o chocaría con muros inflanqueables. Ese era el Uma Autumn. Ahí estaba su víctima que llena de libros. Se alimentaba de su biografía. Quería encontrar una historia interesante, una que nadie conociera. Harían lo mismo que con Burn. Se cargaría de mala suerte y la liberaría en su interior. Aunque selló todos sus agujeros, debían abrir su camino con Crimson Ballet, pero era muy duro y sus rasguños los convertían en libros. La misma estrategia no funcionaría. Se ceñían tanto las reglas que acababan creando más innecesarias. A pesar de que como negadores las rompían, no debían seguirlas. Solo necesitaban inspiración, creando Volcano Ballet e invocando un avión para recogerlos de las arañas. Harían una retirada táctica. Era una aventura real. Su brazo no volvería, pero era un sacrificio para que lo escucharan. Igual era diestro. Ayudaría con su arco de entrenamiento en casa. Era completamente un chiquero y le daría el informe a Juice para entrenarlos. Capturar a Autumn y a él, denegado al no confiar. Solo quería información del futuro, aunque solo conocía el final malo, y ellos no serían capaces de derrotar a Autumn. Debían asegurarlo y utilizar todo lo que tenían. Tenían una buena mano que no podían desperdiciar siguiendo un mal destino. Fuko confiaba. Se arriesgó para salvarlos. Andy quería conocer sobre su pasado. Victor era mucho más poderoso que él. Debía conocerlo para igualarlo. Lo permitiría si volvían sanos con Autumn. Sus guerras veían la vida de la gente, conocerían su pasado y Andy se chetaría, creando un libro muy grande por su larga vida. Era una biografía inmensa, ya que traía las memorias de Victor, pero no era necesario leerlo. Entraría en él y le saca el alma con su artefacto, Soul Calibur. Debía aprender de ese pasado, así además aprendería de ella misma. Conocería el nacimiento de Andy siendo llevada al viejo oeste. Debía hablar en inglés aunque era japonesa. La corbata no funcionaba. Era normal y tenía 18, aunque eso le daba igual y Andy la salva. Estaban ayudando a los niños. Ella venía de fuera, aunque no reconocía el nombre Andy. Estaban cerca de Longin. Sabía japonés desde siempre. En esa época debía tener un nombre. Just tocó su cabello, así que se venía mala suerte. Pensaba que era una bruja por predecir eso. Debía ganarse su confianza, mencionando dónde tiene sus tatuajes y presentándose. Conocía su futuro, aceptándola y llevándola a un Longin antiguo. Era como un héroe y les enseñó japonés junto a cultura samurái y artista. Comida y bebida era pago suficiente. Harían un concurso de beber que los deja bien crudos, menos a Josh y Andy. Se encargaba de limpiar el mal tras la batalla civil. Estaban deambulando, vagaban por todo el mundo para recordar el pasado del capitán. Quería encontrar a alguien que supiera de él. Ellos los acompañaban y más vale que Fuko no estuviera mintiendo. Conocía sus tatuajes por sus sentencias en el futuro, contándoles sobre qué es un Undead o su conocimiento de la katana. Les causaba gracia, se curaba rápido pero no era inmortal. En esa época desconocía que era un Undead y le pide entrar en su equipo. Debía ganar su confianza y aprender más sobre él, quitándole balas a un revólver. Debía hacer una pequeña prueba de valor para unirse. No duraría y le quita el seguro, disparando muchas veces. Sabía que no tenía balas, confiaba en que escondió la última. El Andy que conocía apreciaba la vida de los inocentes. Les caía bien pero unos bandidos les disparan. La chica de la taberna lo traicionó por el bien de los niños. Josh la protegió. Quería saber si en el futuro el Capi estaba bien. Andy vengaría a sus compañeros. De Andy solo sabía una cosa: se había despedido de muchas personas. Conociendo su inmortalidad, pelear cuerpo a cuerpo era clave. Si no muere, el dolor daba igual, y es un funeral para sus amigos. Eran demasiado buenos para él. La chica se disculpa, lo hacía por el bien del pueblo, aunque estaban en deuda con ellos. Andy resolvería, pidiéndole que derrame alcohol en sus tumbas cada año. Así ellos tampoco lo culparían. De esta forma, ella también se perdonaría a ella misma. No estaba en su equipo, la dejarían al siguiente pueblo, aunque siguieron juntos. Conocieron y se separaron de muchas personas. Se sintió mucho en poco tiempo, como si fuera la protagonista de un libro. Pero Andy nunca sonrió, nunca habló de su pasado. Nadie creía de su mala suerte. Así que les enseñaría antes de conocerlos para que no fuera mortal. Ese era el nuevo rito de iniciación. No quería que lo llamara Andy frente a más personas. Adivinó cuál fue su mala suerte. Ash era un rancio, pero Camus era puro. Preguntándole a Fuko el significado de la muerte, él pensaba en el final del pensamiento, del cerebro. Pensar era desafiar y cambiar. Perder eso era igual a la muerte, aunque ella no pensaba igual. Mueres cuando la gente deja de recordarte. Tus padres murieron por su habilidad. Pensaba que murieron ese día, pero los mantenía vivos en su corazón, diciéndole que no era su culpa. Si seguía viviendo, algún día ocurriría una maravilla. Podría ser una simple fantasía, pero eso le ayudaba incluso a día de hoy. No los podía ver en persona, pero seguro sus amigos seguían vivos en su corazón. Finalmente lo veía sonreír.
1965, 15 de abril en Washington. Ese era su último recuerdo. Sabía que Fuko iría allí. Siempre que lo recuerde no estaría solo. Lo amaba, pero no ese Andy, no en ese momento. Diciéndole lo que sentía, pero empezaba a desaparecer. Andy se tomó sus pastillas. Sus últimas palabras fueron que el 1 de agosto de 2020 se encontrarían en Shinjuku. No debía dejarla escapar. Ese día le daría un beso. No lo podía olvidar. Así la gente nunca moriría, apareciendo en la fecha y lugar que mencionó Andy. Ahí estaban Juice y Victor, quien le preguntaba si creía en la reencarnación. Victor nunca creyó en las almas. La vida era meramente biológica, aunque a Juice le gustaba creer. Así lo volvería a ver cuando muera. Aunque su alma reencarne en otro cuerpo, nunca lo olvidará. Estuvo a punto de colocarle la tarjeta, pero él no dejaría su puesto a nadie. Encontrándose a Fuko, no dejaría que se metan sus recuerdos. También eran de Andy y debía saber cómo nació. Acabaría con ella una y otra vez hasta sacarla de ahí. Ese libro tenía toda su vida y la llevaría hasta el capítulo final. Ahí borraría su alma. No quería que espiara sus recuerdos. Además de que matarla debilitaría el psique de Andy para tomar el control. Aceptaría su destino. Maldecía la mala suerte de haberla conocido. Mínimo podía intentar huir, despertando en Shinjuku el 1 de agosto. Acabó con la Fuko de sus recuerdos. Era su última oportunidad. No podía morir ahí. Debía darle algo a cambio y lo llama. Acabaría con todos usando Deadline, destrozando toda la ciudad. Ahora que acabó con Unlock, no se podrían conocer. Pero peta y sale Andy con Fuko, usando un vórtice que logra atravesarlo. Estaba muy feliz de verlo. No debía soltarlo y Victor se regenera. Ese era el Victor del que hablaban. Y no quería que conociera de su pasado. Además tenía asuntos con alguien. Al Fuko no ser parte de sus recuerdos, acabarla más veces extinguiría su alma. Si acababa con ella, Andy no podría mantener el control. No conocía de sí mismo fuera, pero el de dentro logró cambiar gracias a ella. Sabía que la necesitaba y ataca con una ráfaga de dedos, deslizándose por la pared enrollándolas. Sus movimientos eran más suaves y ataca con cuchillas. También podía solidificar su sangre. Estaban a la par gracias a acelerarse expulsándola. Haberla conocido en el pasado hizo que su yo actual mejorara un montón. Igual carecían de experiencia. Le faltaba calle y ataca con Deadline, atacando con una gran ráfaga de sangre. Esos 140 años lo hicieron mejorar un montón, pero no lo suficiente. Fuko debía soltarlo y confiar en él. Cambió su visión de la vida y la muerte. Debía entregárselo a su yo del futuro, dándole un beso para una Unlock Bullet. Esa mala suerte pronto llegaría y es abrumado por Victor, haciéndole llegar unos dedos que ni siquiera podían hacerle daño. Aunque igual logra petar por mala suerte, aprendió a colocar su alma en su cuerpo. La concentró toda en sus dedos. Sabía cómo manipularla. Otro dedo invocó un tren de Yukari. Por su pasado pensaba que necesitaba su cerebro para vivir. Por eso siempre conservaba su cabeza. Se regeneraba desde ella. Ahora pensaba diferente y ataca con un taladro. Fuko le enseñó que no debía pegarse a la lógica. Podía vivir como quisiera. La mala suerte iba al alma. El alma daba vida a las personas. Aún sin cuerpo podría regenerarse desde esta. Como decía Juice, todo depende de cómo veían las reglas. Por sus habilidades podían hacer lo que quisieran. Él le enseñó esa idea. Serían incluso más fuertes y le cae un avión, para que en su cabeza caiga otro. Igual se regeneraría, aunque del avión cae una cápsula antirregeneración. Juice tenía razón sobre ellos. Saldría tarde o temprano, aunque Fuko quería hablar con él para que le contara su pasado sin espiar, saliendo rápidamente. Preguntando por su relación con Juice. Vio fragmentos, pero sabía de su pasado con ella. Preguntando por qué quería interferir aún siendo miembro de la mesa. Fuko era igual a Juice, priorizaba a los demás, pero le recordaba su pasado. Al inicio todo iba bien. Estaba cerca a completarlo todo, pero se dio cuenta de que nunca podrían con Dios, ni siquiera con millones de años. Solo bailaban en su palma, pero Juice no se rendía y repetía con el arca. A pesar de no ser inmortal, lo mejor era que se olvidara de todo. Acabaría con ella para que pudiera descansar. No quería ver sufrir a la mujer que ama. Nunca se rendiría, pero lograron abrir sus ojos. La última mala suerte era una evolución. En el pasado solo dañaba, pero ahora era específico para cada objetivo. Si estudiaba a Dios, como estudió Andy, esa mala suerte llegaría a él. El recuerdo de 1865 no serviría de nada ahora que era más fuerte. Si quería saber, Juice se lo diría. Para salir debía besarlo, y no en la mejilla. No era una despedida. Se fusionaría con su yo futuro. Se volvería incluso mejor y le enamoraría aún más. Y con un estremecimiento, Andy obtuvo desarrollo de personaje, con un pasado cambiado en el que la conoció desde hace muchos años. No alteraría su vida, solo sus recuerdos. Fortalecerían su relación y detecta a los intrusos de Under. La conejita estaba de chill mientras Sonreaper quería sacarle la sopa sobre el futuro. Usarían a ambos de rehenes pero renuncia. Anshin quería acabar con Fuko para ascender en Under. De nada le serviría protegerlos, y ya conocía pasado y futuro, saltando y atacando con artefactos. Gracias a ellos vivía, por eso era su turno de salvarlos. Akira Kuno era hijo de una madre luchona. Le pedía que leyera manga antes de dormir. Un día empezó a contar su imaginación, los palpaba en papel y amaba la reacción de su madre, hasta que un día encontró un bolígrafo que le agarró un contexto de todo y de Diosito. El G-Liner mostraba los sucesos de ese ciclo. Le llegaron todos de golpe. Una historia increíble que le debía contar a su madre, chocando con un hombre, siendo elegido como negador. Debía plasmarlos para que su madre los viera, tocando la puerta y bajando a mostrárselos, pero su madre no podía verlo ni oírlo. Su negación era de activación obligatoria. Su madre no podía encontrarlo y estaba desesperada. El discurso y conducta de Akira pasaban desapercibidos por todo ser vivo. Por mucho que gritara y tocara, no lo encontrarían. Le hacía compañía, aunque no le pudiera ver, pidiéndole a Dios que cuide de su hijo, que lo deje dibujar el manga que tanto ama con una sonrisa, emprendiendo así su aventura. Conocida de negaciones por el G-Liner. Nunca se libraría de ella, pero no podía morir. Sus personajes favoritos eran Andy y Fuko, quienes nunca oyeron de sus habilidades. Debía luchar a su manera por su madre, para que todos conozcan la historia de los héroes. Aunque quería inspirarse en Andy y Fuko, inició su propia historia, To You From Me, una
historia de romance. Como pensaba que nadie lo leería, creó un seudónimo raro, Unknown, desconocido, Ano-un. Para su sorpresa ganó un premio y querían contactar con él para serializarlo. Siempre que no usara su nombre real, la negación no se activaría. Lo conocerían y a todos les gustó. Una enfermera se lo mostró a su madre. El dibujo era muy bonito. Con la serialización pensó sus recuerdos sobre Andy Fuko. Por esas fechas, Andy debía estar aprendiendo a usar la katana en Japón. Era su última oportunidad hasta el 2020. Quería encontrárselo y lo ve aprendiendo técnicas de desenvaine. La historia que vio era real, pero seguía siendo indetectable. Yusei no quería dejar ir a alguien tan talentoso, pero no aceptaría. Todos los negadores sufren al recibir un poder desconocido de la nada, y aún así lucharon contra Dios. Los recuerdos dictaban que perderían si Andy y Fuko perdían. Era el único que lo conocía. Nadie podía saber de él, pero debió haber una manera de hacérselo llegar. Yumi era la manera. Como Ano-un encontró un vacío legal, aunque no podía interferir tan directamente, podría afectar los acontecimientos naturales de la historia. Las sorpresas debían permanecer como sorpresas, debía mostrar solo lo correcto. La única cosa que debía cambiar era el arco de Otom para evitar su destino. Debía conocer todo lo posible, esforzarse tanto como ellos. El día en que todo ocurría era el 5 de diciembre. Anshin iría por ella y pide deadline a Andy para salvar a Fuko. En el futuro que vio, Anshin había acabado con ella, pero ahora seguía con vida y gracias a Ano-un pudo salvarla. Debía superarlo, como aprendió en el libro. Lo logró. La historia de ahora en adelante nunca había sido prevista, pidiéndole a Bugs que se encargue de Fuko. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pensaba disparar, pero eran negadores. Debía ir con todo metiéndole un zape que la hace llorar. Logró robar su arma, pero su suelo se cae. Rip debía resolver solo. Fuko propone una alianza para capturar a Otom y pelear contra Dios juntos. Billy quería matar a Dios, Creed controlar el mundo, Feng controlar artefactos, Latla y él querían Ark. Todos querían algo diferente, pero juntos lo podrían conseguir. Lucharían juntos si les daba data de Ark, aunque ninguno de los dos podía entrar a este. Perdería a Latla también. Quería repetir las cosas para cambiar el pasado. Aunque les costara todo, ambos querían salvar a alguien, atrayendo a Otom. Lucharían por su control. No conocía el futuro de ahí en adelante, pero confiaba en que Andy y Fuko tendrían su venganza, lanzando un ataque con cuchillas que no sirve contra el potenciado Otom. Estaba pasando por una metamorfosis ya que lo dejaron comer. Era incluso más fuerte que cuando sus mejores ataques no le hicieron nada, pero no era el mismo de antes. Igual se regeneraba. Anripper se luciría, pero no lograba atravesarlo y son atacados por garras. Su plan salió como planeaba. Lo único que quedaba era dejarles el artefacto con el que capturarían a Otom. Las predicciones de Latla fallaban. Definitivamente lo lograrían. Esperarían a que acabaran y lo rapiñarían atacándolo a Andy. Tuvo una vida extraña, solitaria y triste. Un día dibujando trajo su dibujo a la vida, intentándolo con sí mismo, pero era demasiado tarde. No le pudo mandar el mensaje, preguntándole a su madre si podía ver. Ese era Andy. Podría ser un no muerto aterrador, pero igual hacía todo por Fuko. Fuko tuvo una vida difícil, pero seguía adelante. Ese era Rip, de quien le quería hablar. Acabaron con quien más querían. Latla lo predijo y Rip lo operó. Era amable, pero lo reprimió cuando perdió a Layla. A su madre siempre le gustaron los chicos guapos. Se lo mostraría de adulto. Aumentaría su edad 15 años, atacándolo por la espalda y dejándolo normal. Ese era el artefacto de control de tiempo que Feng usó para salvarlo. A cambio de envejecer al usuario 10 veces el tiempo. Si lo invertía, podría salvarlo, pero se desvanece. Simplemente volvería a estar solo otra vez. Necesitaban a un Reaper para capturar a Otom. Se alegraba de poder hablar con él. Era su turno. De los héroes geniales que conoció en su visión. El artefacto se rompió y Rip sentía culpa, como la que sintió Fuko cuando un niño fue víctima de su infortunio. Todos los incidentes de la escuela ocurrían cerca de ella. Su abuela le decía que no era su culpa. Yumi era el manga favorito de su madre. Siempre que salía uno nuevo, lo ponía de ofrenda. A su madre le alegraría que ella también lo leyera. Sus padres murieron, su abuelo también, pero incluso así hubo algo que le impidió que acabara con todo. No podía morir hasta ver el final de su manga. Mientras Andy evita y trata de atacar, su regeneración era muy veloz, preguntando quién era Unknown, por qué desapareció y lo recuperó. No pensaba ser su amigo, pero Unknown los llamó héroes, los guió con Yumi, los ayudó a fortalecerse y curó a Rip. Todo era necesario para derrotar a Otom. Rip quería ser un villano, como héroe nunca lograría su objetivo. Debería renunciar a Layla. Andy atacaría y Rip debía detener su regeneración. Latla los defendería. Bonnie debe recoger y sellar su núcleo. Todos juntos ganarían y las arañas empiezan a unir en el cuerpo de Otom, haciéndolo mutar a su segunda fase. Quería ver sus libros y ataca capturando a Andy, recordando a Rip su pasado. Siempre ayudaba a Layla. Era su héroe y ataca su brazo. No lo regeneraría, preguntando a Latla si ganarían. Definitivamente perderían. Esa era la historia del niño solitario que guió a los héroes. Todo comenzó cuando un niño empezó a dibujar manga con un bolígrafo que le mostró el futuro. Le quería contar a su madre, pero nadie podía verlo. Ese era el negador, Unknown. Nunca se rindió porque su madre quería que siguiera con vida. El día que vio a sus héroes pelear se dio cuenta de que como Unknown podía contarle esa historia al mundo. Y no solo eso, sus héroes eran reales y la muerte de Fuko traería el final de este mundo. Debía cambiar eso. Esos héroes le dieron el valor para ser un héroe también, contando con Yumi y creando su versión Unknown para salvar a Fuko, fortalecer a la pareja y devolver a Rip a la normalidad. Coordinándose podrían derrotar a Otom. Latla debía acercarlos al núcleo. Cambiar el futuro. Acabó con el bolígrafo. Nunca lo recuperaría y volvería a estar solo. Nunca se arrepentiría de eso. Su técnica además inspiró a Andy, quien logra llegar al núcleo. Ese dedo estaba lleno de mala suerte y acaba con Otom. El niño no volvió a ser visto por nadie, pero no estaba muerto. Siempre que alguien lo recordara, él seguiría existiendo. Esa era la creencia que aprendió de Andy. Esa fue la historia de un héroe que guió a los héroes. Esa historia se llamaba To You From Me. Lograron capturar a Otom. Ganamos. Rip solo se llevaría el Soul Calibur. Sabían que era bueno, pero no se uniría a ellos. Si entraban en Union, Justice descubriría su plan y escondería a Ark. Ya lo hizo con los demás miembros. Solo lo podrían robar. Layla era su todo. Y Bonnie les da el arma y a Otom. Los regañarían por perder a Otom y a Sin. También el G-Liner. Seguro era del negador Unknown. Esperaba que se volvieran a encontrar y se desmayan. Tuvieron demasiado desarrollo de personaje. Logró aguantar lo suficiente, aunque solo fueron 10 años. Billy y Juice estaban de chill en la nieve. Porque esta historia continuará.